Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Expediente CHB Noticias, donde analizamos casos policiales que han marcado al país. En esta oportunidad revisaremos el caso del crimen de la secta de Coyihuay, que quedó al descubierto el año 2013. Ramón Castillo Gaete, alias Antares de la Luz, era el líder de una secta donde él decía a sus seguidores ser una reencarnación de Dios y con los que hacía ritos en que se consumía ayahuasca. Mantenía relaciones sexuales con todas las mujeres de la agrupación, a las que había advertido que, si nacía un hijo suyo, ese sería el anticristo. El 21 de noviembre de 2012, Natalia Guerra, una de sus seguidoras, dio a luz a un varón en una clínica de Viña del Mar, el cual fue quemado vivo como sacrificio en un mes después. Tras ello, Antares de la Luz había anunciado el fin del mundo para el 21 de diciembre de ese año, cosa que por supuesto no ocurrió, por lo que algunos de sus seguidores, defraudados por la falsa profecía, decidieron dar cuenta a las autoridades del brutal crimen del menor, el que salió a la luz pública recién a fines del año 2013. Ahí se dio inmediatamente la orden de captura de Antares de la Luz, quien terminó huyendo a Cusco, Perú, donde se suicidaría pocos días después. De este modo, damos comienzo a Expediente CHB Noticias con el caso de la secta de Coyihuay. Es el lugar donde realizaron la macabra ceremonia, el ritual que creían los salvaría del fin del mundo. Aquí tomaron al recién nacido y lo lanzaron vivo a la fosa que ardía por completo. Son parte de quienes integraban la secta de Coyihuay, un grupo de supuesta autosanación, detenidos por la PDI, acusados de sacrificio humano, de terminar con la vida de un lactante de 2 días. ¿Es verdad que tu hijo murió calcinado? ¿Hace cuánto tiempo ocurrió todo esto? Ni una sola palabra, aunque ya algunos de sus integrantes reconocieron todo ante la policía, el por qué veneraban a este hombre, el líder de la secta quien se autodenominaba Antares de la Luz. Pensaban se acercaba el fin del mundo, el 21 de diciembre el día, pero ellos se salvarían con un sacrificio. Natalia Guerra Hecker mantenía en su vientre el que creía era el anticristo. Convencido de ello, esperaron que naciera, se mantuvo en una casa en los Andes, tiempo en el que aseguraba su familia estaba de viaje, si hasta fotos enviaba de cada lugar supuestamente visitado. Fue llevada luego a Coyihuay, custodiada por 2 parteras, pero complicaciones llevaron al líder de la secta y supuesto padre de la guagua a ordenar su traslado a la clínica Reñaca. El 21 de noviembre el niño nació. Así comienza todo. Apenas salen de la clínica se trasladan hasta lo más alto de Coyihuay en Quilpué. Tiene así como un refugio donde van puros hombres, no sé, como medio raro. Vi una gente, habían llegado en noviembre como 9 personas ahí y eran medio raros porque no se dejaban conversar con nadie. Todo. Vienen de afuera y hacen su fiesta y su ritual y después se van. No hay gente de acá tampoco. Harán en el verano, cuando había esa gente ahí, los hacían los cabros devolverlos, que los devolviéramos, que ellos estaban ocupados. Ah, ya. Claro. El camino que lleva al fondo Los Culenes, kilómetros de una vía casi inaccesible. Hasta aquí llegaron con el lactante la noche del 23 de noviembre. 3 mujeres, 2 hombres, el maestro Zen y la madre de la guagua, siempre drogada, y quien la entregó para ser sacrificada. Ella entrega a su bebé, le tapa la boca con una cinta adhesiva y en una hoguera de una excavación de 2 metros de profundidad por 1,20 y ponen al bebé en una plataforma y hacen un ritual hacia las estrellas. Y en medio de todos, el que consideraban el hijo de Lucifer, hasta que el líder volteó la tabla donde yacía el bebé y lo lanzó vivo al fuego. El ritual continuó con risa, meditación y el consumo de un brebaje alucinógeno, la denominada sopa que saca el alma, la droga ayahuasca, en espera de la liberación astral. No sabía, pues, como que conocía a alguien y no sabía en qué ande, de repente te enteráis, ¿no? Me imagino que la gente que se encontraba más expuesta a las ideas de este tipo
se vieron enganchados. Yo no lo puedo explicar, no soy psicólogo, yo no entiendo estos procesos, para mí es un enigma. Pero el fin del mundo no llegó y el maestro Zen perdió credibilidad. La PDI lo seguía por el consumo de drogas en un predio en el sector de las vertientes en Pirque. Finalmente, la madre de la guagua relató lo sucedido durante el ritual. Ella en algún minuto no deseaba, digamos, entregar a su hijo, pero si bien escucharon ustedes el día 21, cuando ella estaba en los Andes, le dieron de beber ayahuasca, después la trasladaron a Coyihuay, posteriormente a la clínica, digamos, y en esas condiciones, en trabajo de parto y habiendo bebido este tipo de sustancias, creemos que no estaba en voluntad, digamos, o en posición más bien de hacer frente a lo que estaba sucediendo. Impactados todos más quienes viven cerca de este fundo en Coyihuay, que fue prestado por su dueño sin saber que realizarían tal brutal ceremonia. Ha sido siempre tranquilo, un pueblo, usted lo ve. Ritos. Tampoco. Malo, muy malo. ¿Eso que ocurre acá? ¿Nunca habían escuchado una secta o algo similar? No, nunca. En el tribunal, Natalia Guerra, por momentos arrepentida, recién se percataba de la real dimensión de lo realizado. Fue formalizada por parricidio. Los otros 3 detenidos, David Pastén de 30, Carla Franchi Arana de 34 y María del Pilar Álvarez de 25 por homicidio calificado. Todo horrible, lo encuentro horroroso, espantoso. No habíamos pasado por esta situación, digamos, de ver que una comunidad, de las cuales existen muchas en el país, hayan llegado a estos extremos en donde un líder, ¿no es cierto?, de este tipo de órdenes en cuanto a que se prive de vida a, en este caso sería el hijo de esta persona. La Fiscalía que tampoco había visto algo parecido. Él es el que ordena la muerte del recién nacido y esto es sabido por todas las personas. Todos quedaron en prisión preventiva mientras la policía busca al resto de los integrantes, a Pablo Undurraga, a Carolina Vargas, Josefina López y a Ramón Castillo Gaete, de 35 años, el líder de la secta quien el 19 de febrero salió del país rumbo a Perú. Ojalá que lo pesquen lo antes posible, métanse con donde hasta ahí no me puedo comentar. Trataba de una comunidad en donde había un líder que está con orden de detención pendiente, se acaba de despachar en su contra, que se decía adiós, ¿no es cierto?, y que manipulaba al resto de las personas que participaban de la misma. Orden de captura internacional para este sujeto que tenía tal dominio sobre sus discípulos que fue capaz de convencerlos para realizar tan salvaje sacrificio humano. Pasaban los días y todo Chile estaba consternado por el crimen y el ensañamiento con un lactante. Las policías estaban en alerta y buscaban por todo el país para dar con el paradero de los miembros de la sexta, a estas alturas prófugos todos, pero en particular buscando al líder Ramón Castillo Gaete. Ahora veremos otra nota realizada por Chilevisión Noticias que da cuenta del perfil de los miembros de la secta que hasta ese minuto aún huían de la justicia. Estos son los rostros de los chilenos más buscados en estos momentos por la policía, encabezados por Ramón Castillo Gaete, líder de la llamada secta de Coyihuay. A última hora de este viernes se confirmó la existencia de una quinta persona detenida. Se trata de Josefina López Núñez, quien se entregó en dependencias policiales de Quilpué y en las próximas horas será puesta a disposición de la justicia. Ella se suma a los 4 miembros del grupo que ya se encuentran formalizados por el asesinato de un recién nacido siguiendo las órdenes de Ramón Castillo. Cuando una de sus seguidoras, Natalia Guerra Jequier, quedó embarazada de él, les dijo que su misión en esta tierra no era tener hijos, que el bebé debía ser sacrificado para evitar el fin del mundo. Durante el embarazo, la mujer permaneció alejada de su familia, escondida en esta acomodada vivienda de la provincia de los Andes. La casa que ellos arrendaban, cuando la entregaron en muy malas condiciones, con los muros rayados, simbología muy extraña dentro de la casa. Tendría el hijo allí, pero el trabajo de parto se complicó y debió ser trasladada a una clínica en Viña del Mar. Desde ahí partieron a Coyihuay, donde mataron al pequeño. Ella generalmente salía todos los días a trotar en la mañana. Se veía bastante
movimiento en la casa, sobre todo los fines de semana y de noche. Increíblemente, la madre entregó al pequeño sin cuestionar la autoridad de este verdadero lunático que durante un supuesto rito de sanación lo lanzó vivo a una hoguera en esta parcela de Coyihuay. Hoy la familia de este hombre está destrozada, viven una verdadera pesadilla. Lo que te puedo decir que esto es una tragedia para mi familia, es que estamos muy apenados, de verdad. ¿Ustedes no sabían dónde está? ¿Sí, solamente eso? No sabemos nada, porque con suerte sabíamos de él una vez al año, nada más. ¿Se enteraban por las noticias solo eso? Aquí vemos a Ramón Castillo en una fotografía cuando integraba el grupo musical Amaru. Sus vecinos aseguran que rara vez visitaba a su familia. Este niño hace como 10, 15 años que no está acá. Su mamá está sumamente grave, tiene un problema de corazón grave, se la llevaron para que no se entere de nada. Es extrañeza porque los vecinos son súper buenos, son buena onda, la señora también, la dueña de casa, todo, entonces este suceso como que nos chocó a todos. Nunca lo vi, pero un vecino dice que llegaba como en la noche. ¿Sí? Sí, nosotros no teníamos contacto con él justamente por eso, porque era muy rara, demasiado rara. Todos quedaron impactados cuando la madre del bebé y 3 de sus amigos fueron detenidos y formalizados por parricidio en el caso de la diseñadora gráfica Natalia Guerra y homicidio calificado en el caso de la actriz María del Pilar Álvarez, la azafata de LAN Carla Franchi y el publicista David Pastén. Tienen que hacer un hoyo y quemarlos a todos, igual como quemar la guagua. Un país indignado por tamaña locura, y es que a veces la estupidez humana no tiene límites. Los expertos en sectas y que estudian este caso en profundidad aseguran que Ramón Castillo es un hombre con un alto poder de convencimiento. Ayudado por la droga ayahuasca, lograba que sus seguidores hicieran lo que él decía. No tenían voluntad. Esta ingesta de drogas duras ayuda a someter las voluntades respecto del líder. Él es el que maneja la forma de ingesta de estas drogas y naturalmente él se mantiene muchas veces al margen, pero eso condiciona más fuertemente la voluntad y el sometimiento esclavo de los fieles. Resulta increíble que profesionales de un nivel socioeconómico muy por sobre el promedio estuvieran dispuestos a seguir las órdenes de este demente que se autoproclama un semidios. Le entregaban sin chistar sus sueldos, que en algunos casos superaban el $1.000.000, y no solo eso. Las mujeres eran obligadas a mantener relaciones sexuales con él y los hombres eran golpeados cada vez que este sujeto lo estimaba necesario. Solamente tenía relaciones sexuales con las mujeres y después las mandaba a cortarse el cabello y a raparse por completo con la finalidad de eliminar las malas vibras. Ella es Carolina Vargas San Martín, se desempeña como ejecutiva bancaria y sería una de las mujeres que participó del homicidio del pequeño bebé. Aún está prófuga. Este viernes su familia no daba crédito a todo lo ocurrido. Creían que Carolina se había ido al sur a trabajar junto a su novio, el realizador audiovisual y también prófugo Pablo Undurraga. Se rapó entera la cabeza antes de irse al... Se cortó total, se peló porque no quería cambiar el look, como dice. Carolina Vargas y Pablo Undurraga son intensamente buscados por la policía. Se cree estarían ocultos en la zona de Villarrica o Pucón. Una de las personas que está siendo buscada tenía su domicilio y registraba un trabajo acá en la zona lacustre. Se efectuaron diversas diligencias, pudiendo determinar que esta persona desde el día miércoles que no concurre a su trabajo. Cuando todo quedó al descubierto, Natalia Guerra alertó a Ramón Castillo que la policía andaba tras sus pasos. Él reunió cerca de 15 millones de pesos aportados por sus seguidores y huyó hacia el Perú. Estaría en el Cusco intentando iniciar una nueva secta. Esos antecedentes son los que estamos manejando, inclusive que hay una mujer chilena que se fue a Perú a estar con él. Esos son los últimos antecedentes que manejamos como PDI. ¿Esta mujer sería alguna de las que están prófugas? No, es una nueva integrante. Este viernes el Sename se hizo parte en el caso e interpuso una querella contra los 5 detenidos y los otros 3 prófugos para conseguir una condena ejemplificadora. Este crimen no tiene nombre. Este nivel de brutalidad no tiene nombre y no debemos permitirlo como sociedad. En enero, y como sabía que eran investigados, Ramón Castillo le envió un mensaje desde Perú a sus discípulos ordenándoles literalmente que se hicieran los locos durante un eventual proceso judicial. Si usted conoce el paradero de cualquiera de estos 3 individuos, no dude en llamar a las policías, y es que con sus acciones ya han demostrado ser una verdadera amenaza para la sociedad.
Volvemos con más expedientes CHB Noticias y para seguir revisando el caso de la secta de Cochihuay y entender más sobre este tipo de organizaciones, tomamos contacto con Luis Bahamondes, doctor en Ciencias de las Religiones y académico de la Universidad de Chile. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo operan estas sectas? ¿Qué tienen en común en general? Sí, bueno, yo denominaría a este tipo de agrupaciones como agrupaciones religiosas minoritarias, religiosas, espirituales minoritarias, que de alguna manera tienen una concentración de pocas personas, con un liderazgo carismático bastante fuerte, y que logran reunir una serie, digamos, de individuos para, de alguna manera, conformar una pequeña comunidad que muchas veces se aparta de el resto de la sociedad. Es difícil, por ejemplo, en el caso de Chile, determinar el número de agrupaciones que tienen estas características. No existe un registro acabado de este tipo de comunidades espirituales, agrupaciones o movimientos religiosos minoritarios. Bueno, lo que nos llama la atención a todos es cómo alguien puede convencer a las personas de sus delirios, como en este caso, el fin del mundo. Eso es lo que Antares de la Luz le señalaba a sus seguidores. ¿Cómo es posible que una persona que además tiene un nivel socioeconómico alto, con estudios también, pueda llegar finalmente a ser convencido de este tipo de situaciones? Sí. Operan varias situaciones. Y entre ellas recordemos que está el consumo de alucinógenos, que una de las cosas que brindan a los integrantes de estas comunidades es experienciar nuevas sensaciones, nuevos vínculos con lo trascendente, con lo sobrenatural. Ahí hay un elemento que es importante y por lo tanto la racionalidad de alguna manera es entregada a lo espiritual, lo sobrenatural, lo trascendente, por una parte. Ahora, también recordemos, digamos, que son, en este caso, la particularidad y lo que quizás fue más noticioso es lo que tú señalabas, personas de alto nivel de ingreso económico, profesionales, que se vinculan a un liderazgo carismático que le está proponiendo leer de alguna manera los signos de los tiempos a la luz de lo que supuestamente iba a ocurrir, digamos, con el calendario maya y el fin del mundo. Lo que es interesante desde esa perspectiva es que son precisamente estos sujetos que de alguna manera terminan también nutriendo la personalidad de este tipo de liderazgo nocivo. ¿Y cuál es el tipo de poder que un líder de estas características ejerce sobre los miembros de la secta, digamos? Dependiendo de la agrupación, pero en casos particulares como el que estamos describiendo, son una suerte, digamos, de dominio total sobre estos individuos. Hablamos de dominio total porque son capaces de convencer, no solamente en términos de determinada creencia, sino también de entrega de bienes materiales al liderazgo en función de una comunidad que de alguna manera se transforma como una suerte de familia para estos sujetos. Distinta literatura da cuenta de que las comunidades, los integrantes terminan volcándose a este tipo de agrupaciones, muchas veces intentando replicar o paliar cierta falta de sintonía con el entorno. Y aquí nos estamos refiriendo particularmente a sujetos que en algunos casos son bastante solitarios, que tienen algún tipo de conflictos con la sociedad, que sus familias de alguna manera no logran comprender lo que ellos proponen, digamos, como un horizonte futuro, y por lo tanto la comunidad se transforma en una suerte de capullo protector que intenta dotar de sentido su vida cotidiana. Claro, durante el año 2012, recordemos esto ocurrió el 2013, se hablaba mucho del fin del mundo por el calendario maya. Quizás eso podría haber generado que estas personas creyeran en lo que les decía Antares de la Luz, teniendo en cuenta que había pasado aproximadamente un año, no había ocurrido, por supuesto, el fin del mundo. Sin embargo, él lo profetizaba y estas personas quizás estaban de alguna manera ya concientizadas con este tipo de ideas. Yo creo que hay una cuestión previa, y haciendo un poco de historia de este caso en particular, recordemos que Ramón Castillo
constituye esta agrupación religiosa, espiritual, mágica, en fin, el año 2009. No obstante aquello, el año 2007 él había tenido un viaje hacia China y había experienciado algunas cosas vinculadas a el poder de la sanación. Y él llega, digamos, a Chile de alguna manera contando esto, intentando generar una comunidad de sanación, una comunidad, digamos, donde él entregaba algún tipo de servicio en lo medicinal. Pero lo que es interesante es cómo, de alguna manera, se comienza a tomar elementos de distintos sistemas de creencias y a conformar una comunidad con un sello propio. Va a China y toma elementos de Oriente, filosofía, meditación, sanación, recurre a una planta ancestral latinoamericana como la ayahuasca, utilizada por las comunidades, digamos, de la zona de la Amazonía, como segundo punto. Como tercer punto, él cree ser un dios y el hijo que finalmente asesinan en una hoguera habría, comillas, sido un anticristo. Todo hay una simbología detrás. Y además a eso le agregamos otro elemento de otra tradición, que es esta idea espiritual, digamos, de vincularse a el fin del mundo de manera apocalíptica a partir de lo que en ese minuto, digamos, tenía bastante réplica, que era el fin del mundo a partir de lo que se había pronosticado con, comillas, el calendario maya. Entonces, es un conglomerado de elementos de distintas tradiciones que parecía hacer sentido a los miembros de esta comunidad. Ahora, ¿qué tan común es la ocurrencia de crímenes al interior de una secta? Porque no es la primera más que tenemos en nuestro país. Recordemos que en la secta de Pirque se acusó a sus líderes de haber enterrado a una de sus integrantes luego de fallecer durante un parto. En ese caso habría sido una situación más bien específica en donde daban entierro a una persona que ya había fallecido producto de una situación externa. Sin embargo, en este caso hubo un crimen. Aquí asesinaron a un bebé. ¿Son comunes este tipo de situaciones cuando se conforma finalmente una secta y una secta con las características que tenía la de Coyihuay? No es común. Hay una cosa que quizá es importante, es que, como lo señalaba en un inicio, quizá es preferible hablar de cultos, nuevos movimientos religiosos o simplemente agrupaciones religiosas. Resulta que la tipología y la denominación de secta, mediáticamente, si bien es llamativa, aparece de alguna manera de manera más potente cuando ocurre la comisión de un delito. Pero son casos particulares. El caso que tú señalas, por ejemplo, el de la secta de Pirque, recordemos que los medios de comunicación en un inicio lo denominaron como la comunidad ecológica de Pirque. Cuando se enteran de la comisión de un delito, se transita a la tipología y la denominación de secta. Por lo tanto, yo ahí tendría cuidado, digamos, porque en definitiva, muchas de las agrupaciones religiosas minoritarias en la historia han tenido que cargar con el peso peyorativo, negativo, denostativo, prejuicioso de secta, cuando en definitiva simplemente son agrupaciones religiosas minoritarias en relación a las hegemónicas en determinado contexto. Claro, recordemos que además a principios de siglo era muy común ver este tipo de sectas que en el fondo lo que hacían era anunciar el fin del mundo. De hecho, la secta de Coyihuay es una de ellas. ¿Es común que esto ocurra hoy en día, por ejemplo, que la gente tiene más acceso a información, que nos hemos dado cuenta además que este tipo de profecías finalmente no se cumplieron? Hay distintas tipologías de lo que coloquialmente se denomina secta. Hay algunas que de hecho, digamos, tienen un sello o marcan un sello que, comillas, se les denomina también como sectas apocalípticas, donde su discurso en general está rodeado de una suerte de preparación para el fin de los tiempos. Pero eso corresponde solamente a un grupo de este tipo de agrupaciones o movimientos religiosos, porque también hay otros que podríamos, digamos, caracterizar de una manera totalmente distinta. Son grupos, quizá algunos más herméticos, otros más abiertos, unos que tienen determinada, digamos, teología en particular, pero no es sinónimo una agrupación religiosa minoritaria de comisión de delito. El mejor ejemplo, digamos, que simplemente etimológicamente la palabra secta
lo único que nos está indicando es que se separa de un tronco central, es una agrupación, una comunidad, un colectivo que se separa de un tronco central, de ahí la palabra secta, checare, cortar, desgajar. Perfecto, agradecemos entonces, Luis, tu compañía también en la información que nos has entregado y por haber estado con nosotros y contarnos un poco más sobre este tipo de organizaciones conocidas como sectas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros continuamos revisando el espeluznante caso de la secta de Coyihuay en Expediente CHB Noticias. Tras revelarse el crimen del recién nacido que impactó al país, los miembros de la secta se dieron a la fuga y las policías empezaron a buscarlos, pero especialmente a su líder, Antares de la Luz. Así, las indagaciones apuntaban a que Ramón Castillo Gaete había huido del país, escondiéndose en la ciudad de Cusco, Perú, hasta donde viajó un equipo de Chilevisión Noticias. Esta fue la nota que muestra cómo la policía peruana estaba tras los pasos de Antares de la Luz. Desde este fin de semana no hay comisaría en el Cusco, Perú, que no tenga en sus paredes estas fotografías que evidencian los posibles cambios en la fisionomía de Ramón Castillo, el demente individuo que asegura es un semidios y se hace llamar Antares de la Luz. Todo el pueblo, la policía, todos estamos preocupadísimos de esa actitud tan perversa que él ha podido cometer. Y ahora lo están buscando también. Así es, la policía está buscando. Nosotros tenemos instrucciones muy precisas de nuestro comando para continuar la búsqueda y su ubicación del señor. Ramón Castillo se convirtió en el hombre más buscado de Chile y Perú después que se descubriera que en noviembre del 2012, en medio de un supuesto rito de sanación, habría lanzado a un bebé de solo 3 días vivo a una hoguera en esta parcela de Coyihuay. Fue ayudado por otras 7 personas con las que componía una secta de ideas mesiánicas y fatalistas sobre el fin del mundo, incluida la madre del pequeño. Todos están detenidos menos él, habría escapado hasta el Cusco. Siguiendo sus huellas llegamos hasta este pequeño pueblo peruano Ollantaytambo. Aquí Ramón Castillo estuvo escondido hasta el viernes último. Los habitantes del lugar están impactados. Aseguran huyó solo horas antes de que su rostro fuera difundido en la zona. Mira, todo el mundo lo conocía, el señor de allá, la señora de allá, todo, sí. Ellos vendían ahí. ¿Vendían dónde? Ahí en esa piedrita. ¿Y qué vendían? Artesanía. Es un mentiroso porque él siempre dijo que era músico y que él curaba con las manos y que en Chile él había vivido mucho tiempo en una montaña y que ahora estaba viajando porque quería ir a Brasil a curarse. A todo engañó. Todos aseguran estaba acompañado de una mujer que tenía su cabeza rapada. Se trataría de Francisca Ceroni. Sin embargo, ella volvió a Chile este lunes asegurando que conocía solo a algunos integrantes de la secta, pero que no sabía nada de Ramón Castillo y que solo era una coincidencia que ella también estuviera en el Cusco. Yo no tengo nada que ver con lo que está sucediendo, no participé en algo así, jamás participaría en algo así. Yo viajo, soy artesana, viajo y me gusta viajar sola, igual, me gusta estar sola. ¿No andabas con el líder del grupo? No, para nada. ¿No se vincula con él? No, para nada. Le mostramos la fotografía de Francisca Ceroni a quienes vieron a Ramón Castillo acompañado durante todo un mes de una mujer. Todos sin dudar aseguraron que se trata de la misma mujer. Si yo le muestro esta fotografía, ¿usted me dice, ¿es ella? Sí, es ella. ¿Es ella? Sí, es ella, sí. Sin duda. Sin duda, sí. ¿Es ella la mujer con la que le andaba? Sí. ¿Sí? Sí, ella es, ahí está. Sí, es la misma mujer. Es la misma mujer. Sí, pero él, la foto que está acá, de él, ¿no ves que hay 2 fotos? Él está sin barba, no tiene nada de barba y está todo peladito, ni un pelito tiene. ¿La logra reconocer? Sí, ella es. Ella es. Él está con la cabeza rapada, tiene un velo actualmente. Sí. El hombre que se busca también ya no usa barbas como está en los periódicos o en el internet, ya no usa barbas, está sin barbas. Cada vez que nosotros tratábamos de decirle que haga una cosa y la otra decía no, y siempre la tenía alejado de la gente que trataba de hablar, ¿no? Y eso es todo, pues. Usted trataba de dominarla. De esta manera sí.
Es decir, si Francisca Ceroni está mintiendo, estaría obstruyendo la acción de la justicia. Y es que no solo en Ollantaytambo la habrían visto junto a Antares de la Luz. Esta chilena de vacaciones en el Cusco está casi segura que es la misma mujer que se hospedó en un hostal en la ciudad este fin de semana, junto a un hombre que evitaba a todos y permanecía solo en una pieza del lugar. Asegura la mujer se comportaba de manera extraña, casi mística. La puedo reconocer con un rango de seguridad de 90%, que es una chica que vi en el hostal Casa Inn. Ella, en un momento que otra chica argentina del hostal la estuvo presionando bastante para que cantara cueca, después se le acercó y le dijo con una vela blanca encendió: hermana, tú me ofendiste porque yo no quería cantar. En total son 1.500 los efectivos policiales peruanos que buscan a Ramón Castillo. En Ollantaytambo estuvieron a solo horas de capturarlo. Durante un mes, Ramón Castillo, alias Antares de la Luz, estuvo escondido en este pueblo, Ollantaytambo, a tan solo 2 horas del Cusco. Este viernes decidió vender todas sus cosas y huir. A diario también venía hasta este cibercafé que se encuentra a mi espalda. Durante 5 minutos revisaba todas las noticias de lo que hablaban sobre él en Chile. Pero venía ya con cara asustado, que como si que le pasaría algo. Cada vez venía y las últimas veces que ha pasado en las noticias ya no vino ya. Este cibercafé pertenece a un policía de la zona. Aún no entiende por qué la fotografía de Ramón Castillo no se difundió antes. Dice siempre se comportaba de manera extraña. De un momento a otro, el día viernes en horas de la mañana, él había procedido a vender sus bienes, su balón de gas y otras cosas, para luego salir de acá. Pero de a poco el cerco policial se estrecha y es que en Perú el rostro de este individuo ya es conocido. Según las informaciones más recientes, se habría afeitado completamente la barba, estaría más flaco y se habría rasurado la cabeza para evitar ser reconocido. Ya al día siguiente, una nueva información causó impacto. Ante el cerco policial que lo acechaba, Ramón Castillo Gaete se quitó la vida. Su cuerpo fue hallado en una casa abandonada en Cusco, que era también conocida como una casa embrujada. Así lo contaba Chilevisión Noticias. Agobiado, no daba más con la persecución policial en su contra y Ramón Gustavo Castillo Gaete, de 35 años, decidió tomar el camino más fácil y cobarde para evitar la acción de la justicia. La mañana de este miércoles 1 de mayo, su cuerpo sin vida fue encontrado colgando de una viga en una habitación de esta casona abandonada en el centro del Cusco. Pedimos las huellas del ciudadano chileno Ramón Gustavo Castillo Gaete, de 35 años. Con la finalidad de homologarlas con las del cadáver, cuyo resultado fue positivo. Coinciden para el ciudadano chileno en mención. Gran revuelo periodístico en el lugar, nadie daba crédito a la situación. Cerca de 30 efectivos policiales cercaron la casona a la espera de que Policía Internacional confirmara la identidad de Castillo Gaete, alias Antares de la Luz. El demente individuo ya no vestía las túnicas blancas que lo hacían ver como un sujeto místico. Se colgó con una mochila que tenía piedras en su interior. El cadáver se encontraba vestido con casaca gris, pantalón jean, zapatillas marrones, con un gorro de tela polar y en la espalda una mochila color negro-azul. Para poder identificar el cadáver no tenía ningún documento. A eso de las 11:40 hora peruana fue encontrado el cuerpo de Ramón Gustavo Castillo Gaete al interior de esta vivienda abandonada y donde generalmente sujetos vienen a tomar alcohol durante las noches y también algunos mochileros a quedarse. La verdad es que la comunidad está bastante impactada. Muy cobarde. Ahí está acostumbrado casi a ver esos tipos de situaciones acá en el Cusco, ¿no? Y siendo todavía una casa así abandonada, me imagino que vio la mejor manera pues de entrar y cometer todo esto, ¿no? Me imagino por la conciencia también, ¿no? Es terrible, que da mucha pena, da lástima de lo que ha hecho, también lo que ha sucedido con él, ¿no? Es horrible. Pero en esta casa siempre suceden cosas, se drogan los niños, hasta violan y no hace nada nuestro alcalde, no sé. ¿Es cierto que vienen a hacer rituales, brujerías? Exacto, los hemos, esos que se visten de negro, ¿no? ¿Siempre vienen? Sí, sí, sí. Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre, señora?
Hasta la casona ubicada en calle Sapi en el centro del Cusco llegó el fiscal de la ciudad para constatar el deceso y comenzar los trámites de repatriación del cuerpo. Solamente me he quedado para las pericias, para proporcionar los tampones y algunas otras herramientas. ¿Característica persona estaba colgada en una viga? Suspendida, eso estaba suspendida. Ya lo habían dicho en el pueblo de Ollantaytambo, donde Ramón Castillo estuvo escondido durante un mes. Estaba asustado, sabía que era el hombre más buscado de Chile y Perú. Pero venía ya con cara asustado, que como si que le pasaría algo. Cada vez venía y las últimas veces que ha pasado en las noticias ya no vino ya. Y es que desde que se dio la alerta de que estaba en el Cusco, la Policía Nacional del Perú comenzó una intensa búsqueda pegando carteles con su rostro y los posibles cambios en este para que fuera fácilmente reconocible. No duden en llamarnos si ve a este hombre porque estamos buscándolo intensamente, ¿no? Y lo vi por Ollantaytambo, creo que estaba vendiendo artesanías, algo así. Artesanías. Este más o menos hace unos 5 días así aproximadamente. Está confirmado que ha radicado en Ollantaytambo por espacio de un mes. Esporádicamente seguramente ha venido acá a Urubamba, porque acá en Urubamba es el lugar donde tenemos un centro financiero donde se puede retirar dinero, lo que no existe en Ollantaytambo. Y sí, las personas todas lo han identificado plenamente, ¿no? O sea, el sujeto seguramente venía a retirar dinero acá, o sea, había gente que lo estaba ayudando probablemente. Es probable porque la última transacción policial que se hace es justamente en un centro financiero acá de esta localidad. Ahora solo queda la repatriación del cuerpo, que será organizada una vez que se realicen todos los exámenes de rigor al cuerpo de Ramón Castillo. Se investiga además si dejó algún escrito explicando los motivos de su decisión. No tuvo su castigo en la tierra, pero si hay algo más allá de la muerte, de seguro allí deberá pagar por el horrible crimen que cometió al lanzar... Volvemos a Expediente CHB Noticias para seguir hablando del caso de la secta de Coyihuay. Una vez hallados los restos de Antares de la Luz, la tarea de la policía y la fiscalía se volcó en dar con el paradero de los otros miembros de la secta, ver su responsabilidad en la muerte del lactante y juntar pruebas que sirvieran en el juicio. Un largo trabajo de casi 4 años. En marzo de 2017 la justicia entregaría las primeras condenas por este caso. Revisemos la siguiente nota. Ellos sabían que estaban entregando a un recién nacido, a un inocente, para ser llevado a la más horrible muerte. Así de clara y dura fue la magistrado Daisy Machuca. Este lunes se ponía fin a una investigación de más de 4 años, con las condenas a los miembros de la secta de Coyihuay que entregaron a un lactante, hijo de una de sus integrantes, para ser sacrificado. Para luego entregarlo a Antares de la Luz. Mientras esto ocurría, ellos lloraban. Después de entregarlo, se alejaron, estuvieron en la camioneta y lloraban nuevamente. Ello no solo demuestra una manifestación física de sentimientos, sino que una plena conciencia de sus actos. El tribunal desestimó así el alegato de la defensa de una imputabilidad disminuida a causa de un supuesto delirio místico compartido. Concluyó además que los integrantes del grupo siempre tuvieron libertad de acción. Más semejante sería compararlos con los hechos ocurridos en Colonia Dignidad o con los actos de militares durante gobiernos en dictadura. En ambos casos, al igual que el caso que hoy se juzga, se trata de violaciones a los derechos humanos. Argumentación que, sin embargo, fue objeto de críticas por parte de la defensa. La violación de los derechos humanos es que el sujeto activo, vale decir, quien los viola es justamente el Estado o algún aparato del Estado. Por lo tanto, esa comparación es absolutamente carente, digamos, de sustento. De todos modos, la justicia determinó condenar a Natalia Guerra, madre del lactante asesinado en el fuego, a 5 años de cárcel por parricidio. Asimismo, Pablo Undurraga fue calificado como autor del delito de homicidio calificado, por lo que también estará 5 años tras las rejas. El tribunal no acogió la solicitud de la defensa en cuanto a sustituir la pena principal por la libertad vigilada, sino que dispuso el cumplimiento efectivo de dicha pena. Se trata de una resolución que va a haber que estudiar y evidentemente vamos a deducir el recurso de apelación que corresponda. Los 5 restantes imputados, María Pilar Álvarez, David Pastén, Carla Franqui, Carolina Vargas y Josefina López, fueron condenados a 3 años de pena remitida, es decir, fuera de la cárcel, por haber sido encubridores de uno de los crímenes más escabrosos de la historia policial reciente en el país.
Pero el caso no terminaría ahí. Pese a las condenas, aún faltaba encontrar a una última responsable, la madre del menor asesinado. En julio de 2019, la PDI lograba la detención de Natalia Guerra, condenada a 5 años por el delito de parricidio, quien se había mantenido prófuga de la justicia después de esta primera condena. Revisemos los detalles de su detención en la siguiente nota. Natalia, tiene una orden de detención pendiente con delito de parricidio. Usted tiene derecho a ser asistida por abogado. Ella fue imputada y condenada por el delito de parricidio en virtud de una investigación que llevó la Policía de Investigaciones con respecto a la denominada secta Coyihuay, donde un sujeto apodado Antares de la Luz, ¿no es cierto?, junto a ella y otros sujetos procedieron a dar muerte a un infante. Tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a tener todas las comunidades. Rubia, pelo más largo, casi irreconocible. Tras más de 2 años, la PDI lograba así la captura de Natalia Guerra Jequier. La mujer estaba prófuga desde el 6 de marzo del 2017, cuando fue condenada a 5 años de prisión por el parricidio contra su hijo de solo 2 días de vida. Esta mujer participó en el grupo que lanzó a una hoguera al menor en medio de un ritual de la denominada secta de Coyihuay, liderada por quien se hacía llamar Antares de la Luz. Cuando una de sus seguidoras, Natalia Guerra Jequier, quedó embarazada de él, les dijo que su misión en esta tierra no era tener hijos, que el bebé debía ser sacrificado para evitar el fin del mundo. Todo esto ocurrió en noviembre del 2012, cuando Antares de la Luz y su secta esperaban el supuesto fin del mundo. Al ver que sus profecías no se cumplieron, 2 integrantes del grupo, uno de ellos el principal benefactor económico, decidieron escapar del lugar y denunciar todo a las autoridades. Corría abril del 2013 y así se informaba el terrible hecho. Es el lugar donde realizaron la macabra ceremonia, el ritual que creían los salvaría del fin del mundo. Aquí tomaron al recién nacido y lo lanzaron vivo a la fosa que ardía por completo. Tras 4 años de juicio y luego del suicidio de Ramón Castillo Gaete, alias Antares de la Luz, 5 de los 7 detenidos fueron condenados a penas en libertad por encubrimiento. Pablo Undurraga fue condenado a 5 años de prisión por homicidio calificado y Natalia Guerra a los mismos 5 años de presidio por parricidio. Ella nunca llegó a cumplir su pena, pues huyó de la justicia. Estuvo prófuga más de 2 años. La justicia determinó condenar a Natalia Guerra, madre del lactante asesinado en el fuego, a 5 años de cárcel por parricidio. El juzgado de garantía de Quilpué emitió una orden de detención en su contra. En un informe de la PDI emitido en julio del 2017, se determinó que Natalia Guerra no presentaba salidas del país. Desde ese momento, los esfuerzos de la policía se enfocaron en su captura. Sin embargo, los movimientos de distracción utilizados por la mujer hicieron complejo el trabajo de la policía. Eso hasta hoy. Al cambiarse constantemente de domicilio, ella también se mantenía oculta en su domicilio, no salía ni siquiera a comprar, para lo cual su pareja salía, ella le hacía los encargos. Cambios de domicilio cada año, pero la PDI ya estaba cerca. La policía logró situarla en una parcela de Isla de Maipo donde llegaron la tarde de este martes tras un arduo trabajo de inteligencia. Así se concretó su detención. Ella procede a darse la fuga por los patios de la parcela, pero no logró avanzar mucho. Estaba oculta y además tenía otros nombres que según nuestro procedimiento pudimos establecer que utilizaba. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la PDI fue esto. Bueno, tenemos antecedentes que seguía efectuando un tipo de culto muy poco conocido. Se hacían reuniones en la parcela donde se juntaban gente a seguir un culto determinado, pero recordemos que hoy en día las sectas en Chile no son sancionadas solamente por ser sectas. Natalia Guerra Jequier fue entregada a Gendarmería para posteriormente ingresar a un centro penitenciario donde deberá por fin comenzar a cumplir su condena. La última prófuga de la tristemente famosa secta de Coyihuay ya está en manos de la justicia. Y para ahondar en la materia nos encontramos con el inspector Alexis Fernández de la Brigada de Investigaciones Especiales de la PDI, quien nos contará más detalles de este caso que causó un profundo impacto en la sociedad chilena. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué tan difícil es investigar una secta por el secretismo de sus miembros? Generalmente eso es lo más complicado, ¿no? Sí, correcto. Mira, en particular, para comenzar diciendo que nuestro país no está penado
el delito de una secta probablemente tal, ya de acuerdo al tema en sí, ¿ya? Lo que sí está penado son algunos hechos, ¿cierto?, que revisten caracteres de delito mientras se produce esta secta, ¿ya? Es ahí donde se empieza una investigación, ya de acuerdo a la obtención de antecedentes y las denuncias que se originan. ¿Cuáles son las mayores complejidades para investigar casos como este en particular? Básicamente, en lo particular, el hermetismo de estos grupos, ¿cierto? Es un tema bastante complejo para abordar este tipo de investigación, ya que se tiene un mal entendimiento por parte del integrante, de acuerdo a que su líder le comentan de que esto tiene que ser resguardado bajo un completo hermetismo, ¿ya? Y va a depender netamente en este caso, cómo se lleve la investigación para obtener la mayor cantidad de antecedentes. Y eso es lo mayor complejo dentro de la investigación. Claro, como tú señalabas, hacer comunidad en Chile no está prohibido, no es penado por la ley. Sin embargo, las situaciones que ocurren al interior de estas comunidades son las que podrían investigarse. ¿Cómo generalmente la policía se entera de este tipo de situaciones? Por lo general, son los mismos integrantes de la secta los que finalmente deciden revelar este tipo de situaciones, ¿no? Correcto. Como tú bien dices, netamente va a depender de los participantes de este grupo sectario, ¿cierto? Se puedan percatar de lo que está ocurriendo al interior de estas organizaciones, ¿cierto? Estén dentro de algún delito, ¿ya? ¿Cierto? Y que pueda ser, lógicamente, denunciado, ya sea en ambas policías o directamente al Ministerio Público. Claro, en este caso en particular, los jóvenes que eran integrantes de esta secta finalmente se desilusionaron cuando se percatan de que el fin del mundo, como lo anunciaba Antares de la Luz, no había llegado. Ahí se dieron cuenta de que habían cometido un crimen, ¿cierto? Y es por eso que finalmente ellos acuden a la Policía de Investigaciones, ¿no? Exacto. Ellos al percatarse de que el anticristo, como decía Antares, ¿cierto? No fue lo que ellos esperaban, ¿cierto? Y tampoco ocurrió el fin del mundo en la fecha que él le indicaba, decidieron acudir a la Policía de Investigaciones para denunciar lo que había ocurrido en la quinta región. ¿Es recurrente que la Policía de Investigaciones se enfrente a este tipo de comunidades o sectas, como las llamamos también, o ya con el pasar del tiempo esto ha ido disminuyendo? Recordemos que esta comunidad fue descubierta en el año 2012, precisamente cuando se hablaba mucho del fin del mundo, también a principios de siglo. ¿Es ahora sigue siendo tan recurrente o ya no? Mira, principalmente en la actualidad no hay, por lo menos nuestra unidad no tiene ninguna investigación que esté relacionada con alguna secta que esté operando, ¿cierto?, en el territorio nacional, ¿ya? Y esto va a depender netamente, como lo ocurrido el año 2012, si es que en alguno de los integrantes se logra percatar de que lo que estaba sucediendo al interior de esta organización esté relacionado con algún ilícito, ¿ya? Pero en la actualidad no hay ninguna investigación vigente, ¿cierto?, con alguna secta en particular. Perfecto. Ahora, ¿cómo la Policía de Investigaciones sigue los pasos de Antares de la Luz hasta el Perú? ¿Lo revelan sus mismos integrantes o es finalmente a través de colaboraciones también con Interpol, con la Policía del Perú, cómo se llega finalmente a saber que él estaba en ese lugar? Principalmente en ese periodo ya teníamos la investigación, dentro de la investigación se logró identificar a Antares de la Luz, ¿cierto? Y se comienza todo un trabajo con Interpol y mediante esta manera es que se logra obtener la información de que Antares de la Luz está en territorio peruano, ¿cierto? Y donde finalmente la policía de Perú informa a Chile, ¿cierto? Que Antares de la Luz había sido encontrado muerto en un sector de Perú, digamos. Llama también la atención lo ocurrido con Natalia Guerra. Ella fue condenada el año 2017 e incluso estuvo prófuga durante bastante tiempo, lo que además le hace creer a muchos que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo, dado que además también cambió su pelo, su apariencia. ¿Cómo finalmente llegan ustedes a enterarse de que esta mujer se encontraba en este lugar y además de todos los pasos que ella había realizado para poder evadir la acción de la justicia? Bueno, en particular a ella... nosotros estábamos en conocimiento, ¿cierto?, que estaba prófuga de la justicia.
el año 2019 se logró obtener información, ¿cierto?, debido a la constante monitoreo que se le hace a las personas que están prófugas, ¿cierto? Y para materializar su orden de detención se obtuvieron diversos antecedentes, en particular en los sectores que ella estaría habitando, ¿ya? En particular, eso fue en definitiva lo que nos permitió obtener el último domicilio donde ella se mantenía oculta, ¿cierto? Y en ayuda de su actual pareja, ¿ya? Básicamente ahí se logró hacer un trabajo investigativo, logrando acreditar la existencia y corroborando que en un sector, ¿cierto?, de Isla de Maipo está siendo habitado por esta mujer en compañía de otro sujeto y que nunca había salido de la casa durante el tiempo que ella se mantuvo prófuga. Así que la detención fue materializada, ¿cierto?, en el mismo 2019 y se llevó a los tribunales respectivos. Llama la atención en este caso, y le llamó la atención también a todo el país, que jóvenes profesionales, personas estudiadas y además con un nivel socioeconómico bastante alto, finalmente cayeran en este tipo de situaciones como una secta. ¿Cuáles son finalmente los perfiles de este tipo de personas? ¿Son personas muy manipulables? ¿En qué se debe fijar, por ejemplo, alguien si es que cree que algún familiar suyo puede estar involucrado en alguna situación como esta? Principalmente si algún familiar nota que o se comenta que va a participar algún familiar en un culto, ¿cierto? El cambio de actitud, de personalidad es bastante evidente, ¿ya? Si bien es cierto, estas personas, como tú bien dices, tenían estudios, ¿cierto? Eran profesionales, tenían diversas profesiones. El líder, en este caso, manipula de tal forma en que las actitudes, ¿cierto?, y las personalidades de los integrantes de este grupo cambian drásticamente, ¿ya? Demuestran conductas que no son acordes a su personalidad ya conocida por la familia y eso pasa a ser prácticamente evidente. Bien, les agradecemos, te agradecemos a ti especialmente, Alexis Fernández, también a la Policía de Investigaciones por este contacto y por esta información que nos permite ayudar a evitar que este tipo de situaciones se repitan nuevamente en nuestro país. Muchas gracias. De nada, hasta luego, muy bien. De esta forma terminamos este capítulo de Expediente CHB Noticias. Agradecemos su sintonía y esperamos verlos en un nuevo capítulo con un caso que ha revolucionado a la opinión pública. Síganos en nuestras redes sociales en CHB Noticias, en chbnoticias.cl y pluto.tv. Hasta la próxima.